a petición de mi pastora, yo siempre he dado caso a lo que ella me dice. Me pidió que hablara hoy de la Santa Cena y del nuevo pacto, porque los dos van mano en mano. El nuevo pacto, un pacto entre Dios y el hombre, no como el viejo pacto. El viejo pacto era un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Y este es un pacto muy simple, donde Él nos perdona nuestros pecados, nuestros pasados, nos limpia, nos depura. Y fue un pacto que es anunciado, iniciado, inaugurado una noche, la noche antes de su crucifixión, la Santa Cena. Así que hoy vamos a hablar de lo que es y de lo que no es. Vamos a hablar de lo que representa y lo que no representa. No basado en las costumbres, las tradiciones católicas que uno ha tenido o de donde uno venga, sino basado en una cosa, basado en la palabra de Dios. Pero primero que nada hay que entender qué es lo que es un pacto. Un pacto simplemente es un acuerdo, un convenio, es un compromiso entre dos o más partes, donde se ponen de acuerdo en obligaciones, cláusulas estipuladas, lo que tiene que hacer uno o el otro. Y para entender lo grandioso, lo glorioso, la riqueza del nuevo pacto, la mejor manera, el pacto que fue inaugurado esa noche, la noche antes de su crucifixión. Cuando Él anuncia, no es Willy Bermello, no es la pastora Dialma, cuando Él anuncia, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, lo dijo Cristo Jesús, no hay duda, aparece en múltiples lugares. Pacto donde recordamos y donde conmemoramos esa Santa Cena. Así que para entender bien hay que distinguir y separar lo que es el nuevo pacto de lo que es el viejo pacto, para que no tengan duda ninguna. Y cuando nos referimos al viejo pacto, típicamente nos estamos refiriendo al pacto mosaico. Un pacto entre Dios y el pueblo de Israel, salvándolo de las garras de Egipto a través de tu intercesor y mediador, que era Moisés. No obstante, en la Biblia hay muchos otros pactos. Hay el pacto de Dios con Adán, el pacto de Dios con Noé, el pacto de Dios con Abraham. Y hay dos tipos de pactos, pactos condicionales y pactos incondicionales. Un pacto condicional es donde, de nuevo, entre dos partes o más, donde cada parte tiene que cumplir. Y si una parte no cumple sus obligaciones, se rompe el pacto y ninguna de las partes tiene que cumplir. El pacto incondicional es entre dos personas, pero solamente hay una que se promete a ciertas obligaciones. Hay otra parte que no tiene que hacer nada. Y, por ejemplo, el pacto abrahámico es un pacto incondicional, donde simplemente Dios le hace promesa a Abraham, donde no hay acción correspondiente de parte de Abraham. Dios le dice a Abraham, haré de ti una gran nación, te daré tierras desde el río de Egipto a Eufrates y bendeciré a tu descendencia. Es un pacto incondicional. Pero en esencia, el viejo pacto, el que queremos hacer la distinción entre el viejo y el nuevo, es el pacto mosaico. Es el pacto entre el Señor y Moisés, que también es llamado la ley de Moisés, porque es el patrimonio del pueblo de Israel. El Pentateuco, como le llamamos nosotros, porque son los 5 libros del Viejo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Se lo saben todos, qué bien, ¿no? Y en hebreo eso le llaman el Torah. Y es interesante, la Torah, sí, Talía siempre me está corrigiendo en español. Gracias, Talía. Cervantes. Es mi prima, caballero, yo la quiero mucho. No pierdo una oportunidad siempre pero bueno, yo la quiero. I love you. Yo sé que lo dijiste bajito, pero yo te oigo. Oye, tengo 68 años, pero estoy funcionando perfectamente, así que te voy a escuchar siempre. Y es interesante que Jesús y los discípulos siempre hacían referencia a las profecías en el Viejo Testamento. ¿Por qué? Porque es que Jeremías, Ezequiel y Moisés continuamente en sus profecías hablaban de un nuevo pacto. Hablaban de un nuevo pacto. Jeremías, capítulo 31, versículo 33, dice: vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Bueno, esto no lo inventé yo. Haré nuevo pacto con la casa de Israel. Daré mi ley en su mente
y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esto fue casi 600 años antes de Jesucristo. Cuando dijo esto, la gente pensaron que tenía que ser loco. En el viejo pacto las leyes estaban escritas en una piedra. En el nuevo pacto están escritos en el corazón del hombre. En el viejo pacto todo era externo. Todo era externo. Y esas eran muchas de las cosas de Jesús siempre con los fariseos, porque habían externalizado y habían creado un montón de leyes aparte que no tenían que ver nada con los 613 mandamientos. Ezequiel profetizó de nuevo. Ezequiel capítulo 36 dice: os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. La palabra dice en Mateo 5:17 que Jesús vino a cumplir la ley y a redimirnos y a sustituir el viejo pacto con un mejor pacto. Dice la palabra en Hebreos 8:6. Jesús, mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, refiriéndose al viejo pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para un segundo. En otras palabras, si el primero hubiera sido muy bueno, no hacía falta un segundo. If it's not broken, tú sabes, you don't fix it. El viejo pacto era una sombra, un espejo imperfecto del nuevo pacto. En otras palabras, esto no es un caso de evolución. Esto es un caso de plan divino. Siempre estaba ahí. El tiempo simplemente no había llegado. El viejo pacto, el perdón de los pecados, es a través del derramamiento de una sangre cuando se sacrificaban corderos o cabras, simplemente para satisfacer el castigo del pecado. Pero esa sangre que se derramaba de una cabra nunca era suficiente para liquidar y satisfacer todo el castigo y el incumplimiento, la desobediencia del pueblo de Israel. En el nuevo pacto, el Cordero, escrito Jesús, un Cordero perfecto, y su sangre limpia de pecado a todo el mundo. Y con su muerte la sangre de él sella el nuevo pacto. En el viejo pacto era la sangre de un cabrito que sellaba en sí, en el tabernáculo, cuando hacían la expiación de los pecados. Esa es la diferencia. Uno era una cabra y uno era el Cordero perfecto. En el viejo pacto, el sumo sacerdote venía de una familia, descendientes de Aarón, de la tribu de los levitas. Y el día de expiación solamente el sumo sacerdote podía entrar al tabernáculo y iba al lugar santísimo para hacer el sacrificio. Sin embargo, en el nuevo pacto, el sumo sacerdote es nuestro mediador, nuestro intercesor, Cristo Jesús. Y nosotros, aquí todos nosotros, somos la iglesia. Nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. Y nuestro cuerpo es el templo y nuestro espíritu es el lugar santísimo. En el nuevo pacto lo que cambia es el corazón del hombre. En el viejo pacto Israel estaba de acuerdo y obedecía simplemente para ser considerado por Dios como un tesoro especial de Dios. El pueblo de Israel cumplía y obedecía a cambio de cuestiones externas. Lluvia en el desierto, una victoria en el campo de batalla. En la ley mosaica, la ley de Moisés, el enfoque del Viejo Testamento era el pecado. Es más, el pecado fue definido en la ley. Pero el problema es que el temor de un castigo por desobediencia nunca es una buena motivación para no pecar. Y las diferencias de los diferentes pactos en el Viejo Testamento simplemente hacían un relato de la relación entre el Señor y el pueblo de Israel. En el nuevo pacto es un pacto no solamente entre el Señor y el pueblo de Israel. El nuevo pacto es un pacto de unificación, es un pacto entre todos, gentiles, romanos, hebreos, todos, abierto a todos. Todo lo que tienes que hacer es recibirlo y creer en Él. Es un pacto de unificación. Hay perdón de pecados en el nuevo pacto, y hay vida eterna, y hay salvación, pero no tienes que hacer nada, no es por obra, es solamente por gracia.
Esa es la grande diferencia. Y no solo son perdonados tus pecados, no solo son perdonados, no son solamente borrados, pero que son olvidados. Borrón y cuenta nueva. Como dice la palabra en Hebreos 8:12, pues tendré misericordia a sus iniquidades y nunca me acordaré de sus pecados. Sin duda ninguna, en el nuevo pacto vamos de un viejo pacto a un nuevo pacto, vamos de un pacto imperfecto a un pacto perfecto. Eso es lo que se celebra en la Santa Cena. Estamos yendo de un pacto que era imperfecto a un pacto perfecto. El viejo pacto simplemente brindaba una serie de ventajas al pueblo de Israel. El viejo pacto nunca definió de cómo se cumplía la ley y los 613 mandamientos. Y por esa razón el pueblo de Israel siempre estaba en continuo pecado. Por eso tenían que estar haciendo continuos sacrificios de cabras y de corderos para ofrecerlos, para expiar los pecados, porque nunca podían cumplir los 613 mandamientos. Era imposible para ellos. El viejo pacto fue sellado en el monte Sinai con la sangre de un cordero, donde el mediador, el intercesor, fue Moisés. Y estaban escritos en una piedra, en una tableta, las leyes. En el nuevo pacto se sella con la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El mediador, el intercesor, fue Cristo Jesús. Y sus leyes están escritas en un lugar que es en nuestro corazón, no en una tableta o en una piedra. El viejo pacto promete victorias temporales. El nuevo pacto es un pacto de salvación y de una victoria eterna. En términos seculares, se acostumbra que cuando hay, por ejemplo, una declaración de independencia, un tratado de paz, esos eventos que son importantes, históricos para un país, se celebran en su aniversario. Y a nivel de familia, a nivel personal, matrimonios, casamientos, etcétera, también se celebran una vez al año. Yo siempre he dicho que las relaciones íntimas son los agentes de cambios más grandes en la vida de uno. ¿Verdad? Los bookends en la vida de uno es cuando naces y cuando mueres. Y he explicado que hay 3 momentos claves en la vida de uno. Cuando naces de nuevo y cuando entiendes el propósito de por qué naciste. Pero durante ese proceso de la vida son las relaciones íntimas. Cuando contraes matrimonio, tienes un hijo, un nieto, una relación íntima que cambia en tu vida. Y la relación más íntima, que es la que tienes con tu Padre Celestial, es la que es más transformativa en tu vida. A veces yo los otros días estaba desayunando con un amigo mío que había recibido aquí, no voy a mencionar su nombre, no está aquí hoy, el Señor, y él se estaba martillando porque él estaba pensando lo malo que él había sido con su ex esposa y lo que se arrepentía porque el matrimonio se había ido a pique, se había separado, se había divorciado. Y yo le dije, mira, ya tú te arrepentiste, ya pediste perdón, para de martillarte la vida. Él murió por nosotros para borrar y olvidar. Es cuenta nueva. Eso es lo bueno de esto, que ya no tienes que volver atrás. Vira la página. Salvación y vida eterna. ¿Verdad? Yo no sé qué promesa puede ser mejor que esa. Es más, en Isaías decía, yo soy el que borro tus rebeliones. No me acordaré de tus pecados. Borrón y cuenta nueva, salvo, vida eterna. Yo no sé, en comparación a la independencia de un país, qué es más importante, pero yo diría que una vez al año no es suficiente. Y es importante que este tipo de cosas, cuando conmemoramos y cuando celebramos, de no limitarlo en tiempo a un número dedicado. Y eso me trae a hablar sobre la Santa Cena. Porque la Santa Cena no es un rito o un ritual. Yo me recuerdo que yo cuando iba a la iglesia católica, yo antes de niño, antes de entrar, me presignaba. Cuando venía un desfile fúnebre, yo me presignaba. Cuando iba a despegar el avión, yo tenía que presignarme porque si no pensaba que el avión se iba a caer. Mi mamá, cuando entraba en la iglesia conmigo, se ponía un velo. Esos son ritos, esos son rituales. Tú lo haces sin pensar lo que estás haciendo, tú sabes, lo viste, te lo enseñaron en la clase de catecismo y lo repites 37 veces, no importa, todo eso es un rito.
Cuando tú vas a una corte y ves la balanza bien en una escultura, un escudo, es un emblema de la justicia. La rama de olivo es un emblema de la paz. Y la Santa Cena es un emblema de nuestra redención. Es un emblema del máximo sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando recibimos la Santa Cena, como la vamos a recibir hoy, es importante que no lo hagas simplemente copiando lo que hizo o lo que viste tus padres, lo que está haciendo la persona al lado, ¿sabes? De comer el pan y después que no lo hagas repetidamente como una cosa mecánica, como uno va y se presignaba sin pensar lo que estás haciendo. La gente hacía así, decía que, no, que espero que no se me haya olvidado algo. Que no lo hagas así, que lo hagas conmemorando y pensando en el significado de lo que estás haciendo cada vez que lo hagas. Su cuerpo fue quebrantado, fue mutilado, fue partido. 39 latigazos, la corona de espinas, los clavos en las manos y los pies. Ese dolor lo que compró con nosotros es toda dolencia y toda enfermedad. Cada vez que hablamos de sanidad, la pastora nos recuerda, ya sanidad la tenemos. Lo que estás sufriendo es un ataque a tu sanidad que ya fue comprada y pagada por ti. La sangre que Él derramó en esa cruz te limpió de todo pecado y de todo pasado. Completico, limpio. Una vez, one time. La Santa Cena es una sombra de la Pascua hebrea. Y eso queremos explicarlo aquí esta noche. La Pascua hebrea se celebra, Talía, ¿cuál corrección? ¿Eh? Esta noche, ok. Gracias por la corrección. ¿Tú quieres venir más para adelante? Hay otro micrófono. La Pascua hebrea está definida en el libro de Éxodos y se celebra el primer mes del calendario hebreo, el mes de Nisan. El mes de Nisan, el día 14. En la antigüedad, la costumbre era que los mejores corderos eran los que se sacrificaban en el templo en Jerusalén y venían de Belén. De ahí venían los mejores corderos, porque aunque Jesús se llamaba el Nazareno, ¿verdad? Porque se crió en Nazaret, ¿verdad? Pero ¿dónde nació? ¿De dónde venía? De Belén. Y en la Pascua judía se acostumbra que hay 5 componentes que se comen en esa noche. Se celebran. Uno es el hueso de carne asada, representando el cordero que es sacrificado. El segundo es el huevo duro que se guarda y se ofrece al día siguiente, que es en las costumbres cristianas. Nosotros ese huevo duro son los huevos que distribuimos en Easter eggs. El tercero son unas hierbas amargas que representan la amargura de la esclavitud hebrea en Egipto. El cuarto es un curtido como de manzanas y de nueces que representan en sí los ladrillos de todo el trabajo y la labor forzada que tenían que hacer los judíos esclavos. Y el quinto son verduras que representan las promesas del Señor en la vida de ellos. Y esos 5 elementos son acompañados con 2 cosas, con pan y con vino. Pan sin levadura, basado y como está prescrito en el Viejo Testamento, en el libro de Éxodos. Y el pan viene en una bolsa no como esta, porque esta es más moderna, pero con una bolsa donde vienen 3 compartamentos y hay 3 rodajas de pan. Y se ponen una arriba de otra en un plato, que se llama el matzah. Y cada rodaja tiene una representación. La rodaja arriba representa a los descendientes de Aarón, la del medio, los hijos de la tribu de Levita, y la abajo es el pueblo de Israel. La rodaja del medio, la costumbre es que se toma la rodaja del medio y se parte en 2, y una parte se deja para el día siguiente, y la otra mitad se distribuye entre los invitados que estén en la casa esa noche. Y el vino se sirve en 5 copas. Hay 4 que se toman durante la noche. Hay una que no se toma.
Y eso se llama el sede de Passage, que es parte del rito esa primera noche de la Pascua hebrea. Las 4 copas que se toman representan los 4 verbos de las promesas de Dios hacia Moisés. La primera es, te sacaré de trabajo forzado. La palabra es sacaré. La segunda es, te libraré de esclavitud. La tercera copa, que es de importancia para nosotros, yo los redimiré, que es la copa de redención. Y la cuarta copa, que también es importante, porque nunca se tomó físicamente esa noche, es la que dice, yo los tomaré por mi pueblo. La primera copa de vino, que es la copa de santificación, la copa de los sacaré de trabajo forzado, se toma al inicio de la ceremonia. Es la primera que ellos tomaron esa noche. La segunda copa, denominada la copa de las plagas, porque es la copa de librar, que ellos se libraron a través de las 10 plagas, ustedes se recuerdan el cuento, se bebe antes de la cena. Entonces, cuando ustedes van al libro de Corintios o Lucas y se empiezan a leer la Santa Cena, dice, y después de haber cenado, toman una copa. Esa es la tercera copa de la que se refieren en la Biblia, que es la copa después de haber cenado, que es la copa de redención. La cuarta copa se toma al concluir la noche, después de cantar salmos Halel, que son del 115 al 117. Y hay una quinta copa que no se toma, simplemente se deja, y nosotros tenemos aquí, vamos a poner las 4 copas, dice, ¿la vas a llenar? Y la quinta copa no se toma, se deja. La quinta copa simplemente simboliza para el pueblo hebreo esperando el retorno de Elías. Cuando entraban triunfalmente en las afueras de Jerusalén, Jesús manda a Pedro y a Juan a que vaya a encontrar un lugar a donde pasar la noche y celebrar la Pascua. Y adicionalmente les da instrucciones que después de encontrar el lugar, que se ocupen de preparar la cena, de preparar la Pascua hebrea. En el contexto de lo que ocurrió esa noche de nuevo que se inaugura, se inicia el nuevo pacto esa noche, que es la importancia de esa noche para nosotros. Jesús toma la rodaja del medio, de las 3, ¿recuerdan? Él toma la del medio. Y eso representa el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre que está entre el Padre y ¿quién? Y el Espíritu Santo. Y esa es la rodaja que parte. Y guarda una mitad y la otra mitad en pedacitos es la que distribuye entre los discípulos. Ese pan partido representa su cuerpo quebrantado al día siguiente, mutilado, partido por ellos, donde Él se lleva toda tu dolencia y toda tu enfermedad. Y eso, aleluya, cada vez que tú te sientas mal, declara lo que es tuyo. Él ya lo pagó. Cuando tu padre o tu esposo o tu hijo paga algo por ti, tú te quedas con un recibo. Tú no te quedas callado. Si alguien te viene a decir algo, dice, óyeme, ya esto fue pagado. ¿Verdad? Esto es igual. Te duele un callo, te ataca un catarro o algo peor. Tú le recuerdas al diablo que ya tu dolencia y enfermedad fue pagada. Nada de eso te pertenece. Cuando conmemoramos la Santa Cena, lo hacemos colectivamente, como lo vamos a hacer aquí, un grupo grande. Y lo que estamos declarando es que somos, aunque somos muchos, aunque eran 12 discípulos, somos uno en Él, somos uno en fe. De manera que lo que estás celebrando en la Santa Cena no solamente son las promesas, que son obviamente importantes, importantísimos, porque las promesas del nuevo pacto son muy diferentes a las promesas del viejo pacto. El viejo pacto no era nada comparado a esto. La salvación tuya, el perdón del pecado,
para siempre, borrado, olvidado. Tu sanidad, fuera dolencia, fuera enfermedad. Pero también lo que está celebrando esa noche y cada vez que tomemos la Santa Cena, como vamos a hacer aquí hoy, es que somos todos un cuerpo en Cristo Jesús. Le estamos recordando lo que Él nos pidió a nosotros. Como tú te deleitas y te gozas cuando tú ves que tus hijos hacen y cumplen obedientemente lo que tú le has pedido. Amén. Mira, igual que este pan está compuesto de fibras de trigo y que el vino, aunque este vino no es vino de verdad, esto es cranberry juice, pero vamos a imaginarnos que sea un vino de verdad, está compuesto de muchas uvas aplastadas, son inseparables, se convierten en uno. Igual es el cuerpo de Cristo. Cuando tomamos el pan, yo a veces pensaba anteriormente cuando yo tomaba la comunión en la iglesia católica que yo estaba en ese momento recibiendo algo divino o alguien me echaba agua bendita, yo decía que pensaba que esa agua no es agua normal y el pan ese vendrá no sé de Poli, dónde lo compró, de Alma, no sé de dónde. No hay nada bendito, no hay nada, el único bendito es Cristo Jesús. Lo que estamos haciendo es una representación y un simbolismo. No hay nada especial en esto. Lo que es especial es que lo estamos haciendo nosotros, recordándonos a Él y la importancia de lo que significaba. Amén. Su cuerpo partido por nosotros, que nos da la sanidad comprada por Él y fuera toda dolencia. Y su sangre que derramó por nosotros. Este es el nuevo pacto. Todo pecado, todo pasado, olvidado, borrón y cuenta nueva. Ese es el regalo que nos deja Cristo Jesús, que nos conmemoramos en un día como hoy, cuando hacemos la Santa Cena. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay diferentes iglesias que celebran esto, la Santa Cena, una vez al mes. Algunas la celebran 2 veces al mes. La verdad que no creo que hay consensos universalmente entre pastores, ministros, maestros de la palabra. Jesús simplemente digan, hagan esto en memoria de mí. Él no le puso tiempo. Si ustedes fijan en la Biblia, en ningún lugar hablan de, tienen que hacerlo por... No. Hagan esto en memoria de mí. Yo tengo la dicha que me reúno todas las semanas con la pastora y cada vez que nos reunimos siempre tomamos la Santa Cena. Para mí eso es una bendición. En el libro de Hechos está escrito que el primer día de la semana, es decir, el domingo, se reunían los discípulos para partir pan. Yo estoy asumiendo, estoy interpretando que es las 2 cosas que estaban tomando la Santa Cena. La tercera copa, que es la que vamos a tomar hoy, esa es la copa de redención, donde Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y en Mateo dice la palabra todavía más detallada, mi sangre es derramada para la remisión de pecados. Después de la tercera copa, ellos se levantan y van al jardín de Getsemaní y van cantando alabanzas. Van cantando las alabanzas de Jalel, las que se cantan típicamente cuando se toma la cuarta copa. En la cruz del Calvario, momentos antes de morir, Jesús dice, tengo sed. Y en ese momento le ponen vinagre en sus labios. Momentos después, dice las siguientes palabras, todo se ha cumplido. La cuarta copa era la copa para finalizar. La cuarta copa era donde Él toma a el pueblo de Israel como su pueblo. Cristo Jesús fue la cuarta copa en la cruz del Calvario.